¿Qué tal, chavos? Buenas tardes a todos. Estamos haciendo una charla para reflexionar los temas que hemos estado, están aconteciendo y es importante realizar una reflexión de los temas. Vimos claramente que una familia, aparentemente madre e hija, fueron desalojadas, se hizo viral, se hizo tendencia en redes sociales, porque la actitud de las personas que estaban viviendo, habitando una casa durante 10 años, llega la propietaria del inmueble y pues, quiere su casa y se da cuenta que ya llevan 10 años viviéndola. Lo que normalmente pasa, la gente que se va a Estados Unidos pues ya pierde de vista los terrenos. Aparentemente fue deportada la señora, entonces hubo como que digamos que se le quitó el lugar a otra persona que estaba habitando una casa. Es una forma de verlo y que ahí se ven las consecuencias de lo que se está dando en Estados Unidos, las deportaciones, etcétera, que siempre ha existido. Aquí lo que nos convoca a nosotros, lo que nos convoca a nosotros es, a ver, somos realmente objetivos en estos temas, porque hay muchas burlas a la señora, a la señora y a la hija por la actitud que tuvieron de decir bye o ponerse muy presuntuosas o altaneras en ese sentido de cuando fue el desalojo. Luego al final una de ellas le jala el cabello. Me imagino que ha de ser la hija de la señora que estaba reclamando la casa. Entonces, hasta ahí, pues todos ya saben qué sucedió. Lo que nosotros tenemos que ver, porque de un lado hay mucha gente diciendo, no, que las invasoras son esto, son tal por cual, etcétera, etcétera. Y del otro lado no se plantea el problema. ¿Por qué la gente está invadiendo casas? Entre comillas, invadiendo, porque igual puta, cuando le dices invadir, puta, parece como si llegaran armados y eso es una invasión. O sea, invadir un país, llegas armado e invades un país. Entonces, una invasión de un terreno, de una casa desocupada, ¿por qué se le llama invasión, no? Ahí yo creo que ahí deberíamos plantear el primer tema. Ahí deberíamos plantear el primer tema. ¿Por qué se le llama invasión? Pero bueno, vamos a utilizar las palabras que utilizan, que comúnmente, se utilizan comúnmente ciertas palabras. Entonces, ¿por qué hay muchas casas abandonadas? Y por qué hay gente que no tiene casa y que está viéndose en la necesidad de entrar a habitar una casa que, entre comillas, no es suya. ¿Por qué? Eso es lo primero nos debería llevar a reflexionar sobre el sistema. Ahora, el segundo punto importante, porque mucha gente dice, no, es que yo trabajé para tener mi casa, yo me maté, trabajé 40 años, 50 años, o el tiempo que sea y construí mi casa o saqué mi crédito y no me parece justo que una persona venga a habitar mi casa. Y normalmente las personas que dicen eso es clase trabajadora, es clase proletaria. Incluso se está dando mucho ese tipo de situaciones de habitar, entrar a habitar casas, no lo tienen
esos problemas, los grandes residenciales, aparentemente, sino las casas de más de interés social, más populares, es donde se da el problema, donde no hay un control. Entonces, vamos a hablar de ese problema hoy. Vamos a hablar de ese problema. Ya lo estamos abordando. La primera pregunta que no ha sido respondida y esperamos que sea respondida en este video es, bueno, ¿por qué hay tanta gente sin casa y por qué hay bastantes casas abandonadas? La segunda es que mucha gente enfoca el problema desde un punto de vista moral, ético quizás, de, bueno, la justicia social, de no me parece justo, yo trabajé, ellos no trabajaron, no quisieron trabajar, no ahorraron, se dedicaron a estar cheleando, vamos a ver si eso es cierto o no. De entrada eso es lo que podemos eh, poner como los dos problemas de lo que se dice de un lado y de lo que se dice del otro. El tema de la cuestión de la vivienda, que es un tema súper importante y que nos debería llevar a este tipo de discusiones, se da en un contexto en el que tienes que trabajar aproximadamente 20, 30 años para pagar tu casa. Y en muchos casos, como fue el crédito Fobiste, como lo que está pasando con el crédito Fobiste, Fobiste es de los trabajadores del Estado, del gobierno, maestros, médicos, enfermeras. Bueno, todos ellos están aquí representando al sector público. Ellos tuvieron el problema de que su casa no fue, su crédito lo están pagando el doble o al triple en ocasiones. O sea, pagan, ejemplo, 1 millón, la casa cuesta 1 millón y terminan pagando 3 millones en el transcurso de 30 años. Eso son 300%, una locura total lo que está pasando con el Fobiste y también con el Infonavit. El Infonavit es para trabajadores y que no son del Estado, que están afiliados al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿cómo enfocar el problema? ¿Cómo llevarlo a un buen puerto? Yo creo que más allá de cómo llevarlo, tenemos mucho por hacer. El principal problema es que por un lado hay gente que acumula, incluso para acumular 100 viviendas o más, y hay gente que no tiene ni una. Y que el salario que te pagan por vender tu mercancía a fuerza de trabajo no es suficiente para comprar una casa. Entonces, se da lo que Marx planteaba en el manifiesto comunista de, a ver, el capitalismo está destinado, no sé si utiliza la palabra destinado, no recuerdo ahorita, pero dice, el capitalismo no puede sostener a sus propios esclavos, sino que los lleva a una situación de desamparo tan grave que termina por tener que mantenerlos a ellos en lugar de que los esclavos mantengan al sistema. Entonces el sistema tiene que entrar con programas sociales, tiene que entrar con ayudas, lo que se llama, sí, programas sociales se llaman en México, pero como se llaman en su país, donde tienen que darte cierto subsidio, tienen que empezar a tratar de darte alimentos, porque pues no puedes ni siquiera mantenerte comiendo, no tienes ni siquiera para comer. Entonces, ese problema es creado por el capitalismo. El sistema está creando una aparente crisis que no es aparente, sino a veces se convierte en una crisis muy fuerte de económica, social, civilizatoria incluso, y que podemos
vislumbrarlo desde el capítulo del tercer capítulo del Capital, el dinero, donde dice, bueno, pues la venta es compra, la compra es venta, pero cuando hay un cierto curso del dinero, el dinero ya no necesariamente cuando al que el que vendió no necesariamente tiene que comprar en ese momento. Es lo que plantea más o menos Marx en el Capital. Entonces, ahí ya no se da iba a decir la circulación, pero no se refiere a la circulación solamente, la circulación de mercancías, sino que precisamente Marx le llama curso del dinero porque se aleja del punto de arranque el dinero, nunca regresa de, de su, entre comillas, propietario, sino que se aleja del punto de donde sale y entonces se va intercambiando y ya no regresa, sino que la única forma de que vuelvas a generar ese dinero es volviendo a vender tu mercancía. Y se va generando toda esta serie de desequilibrios económicos, sociales que luego vamos a entrar a mencionarlos, pero ahorita lo importante es eso. Entonces, ¿cómo puede una persona acumular 100 casas? Y ahí entra el tema de los libertarios, de bueno, es que es muy inteligente, trabajó demasiado, y dices, bueno, ¿cómo trabajó demasiado? No, es que es un artista y entonces le compraron a buen precio su mercancía, fuerza de trabajo, y bueno, se hizo millonario. Bueno, ¿por qué hay artistas ganando demasiado? ¿Por qué hay futbolistas ganando demasiado? ¿Por qué los médicos, enfermeros, maestros están ganando muy poco? Entonces ahí entran esas preguntas, porque también los médicos, enfermeros, maestros tienen problemas para comprar casas. Ya ni siquiera, digamos, los otros trabajadores. Entonces se está dando una situación muy grave en el país donde hay un problema de vivienda que nosotros hemos dicho. No porque nosotros lo hayamos dicho primero, no, sino que Engels tiene un escrito que se llama La cuestión de la vivienda, donde polemiza con Proudhon, con las tesis del anarquista Proudhon, y empieza a plantear más menos que, bueno, donde hay centros industriales, la vivienda se va a empezar a encarecer y va a empezar a subir su precio y la gente se va a tener que ir a la periferia porque si aquí construyeron una fábrica, esto va a subir de precio. Lo que de mala manera se llama plusvalía, la gente llama plusvalía a lo que puede ser renta de la tierra, pero la gente dice, no, es que mi terreno va a perder plusvalía. No sé cuándo, si mantienes bien tu casa, sí, pero si es la única que tienes, ¿qué sentido tiene? ¿Cuándo vas a ser partícipe de esa plusvalía? ¿Cuándo la vas a vender tu casa si la estás usando como casa habitación? Al que le interesaría que las casas se mantengan o los lugares se mantengan, aparte de la gente, es a las inmobiliarias constructoras, a los que tienen muchas casas, los que son rentistas. Entonces, a los que son rentistas, pues obviamente les favorece ese tema. Y podemos nosotros concluir que el problema de estas señoras en Tampico, y también está el de doña Carlota, es un problema de acumulación capitalista, es un problema de crisis del sistema capitalista, o mejor dicho, pues es lo que sucede en el sistema capitalista. Ni siquiera es un desequilibrio del sistema capitalista, no, es la lógica del sistema capitalista, que la gente no pueda mantener ni siquiera
tener una vivienda ni su alimentación. Y mucha gente todavía sigue pensando o creyendo en, bueno, ciertas alternativas políticas que surgen por allá, que no está mal que participen, pero sin embargo se dan cuenta que no cambian su vida, no cambian su nivel de vida. Posterior a los años 10, 12 años, no han cambiado su nivel de vida. Luego, cuando estos obreros a veces no votan, luego hay unos intelectuales que dicen, no, es que los obreros votan a la derecha, cuando realmente no es que voten a la derecha, creo que es que no ha cambiado su vida y simplemente dicen, bueno, tengo que trabajar, vuelvo a trabajar, tengo que seguir trabajando, estoy igual, no ha cambiado mi vida. Otros dicen, no, es que no lo tienes que ver en el consumo. Bueno, es que la gente lo va a plantear desde ese punto de vista del consumo, porque está en una situación de subconsumo. No está consumiendo ni siquiera lo necesario para mantenerse. Entonces, ahí la cuestión de la vivienda es el plantear, la señora de Tampico es gandalla, se metió a la casa la joven, la muchacha, no sé cuántos años tenga, y la señora, madre e hija, se metieron a la casa por gandallas, ¿no? Es que hay un problema de vivienda. Y la gente pues va a buscar su, su camino, por eso pues los que están robando es eso, se están ganando la vida de esa forma, aunque no nos gusta. Y al final, ¿quiénes son los afectados? Porque eso es otro problema. No están yéndose a invadir la casa de Chespirito, que está en zona hotelera, de 7, 8, 10, 20 millones vale, creo, la casa. No están invadiendo casas de 5 millones para arriba, no, no, no. Están invadiendo casas que son del proletariado, de un 2 millones para abajo. Y entonces el problema, no solo el capitalismo nos está generando un problema a la clase trabajadora, porque también a nadie le va a gustar que vayan a habitarle su casa, claro. Pero hay que ver las causas del problema, no hay que quedarse en la superficie del problema. Eso es lo importante, no hay que quedarnos en la superficie del problema, porque si nos quedamos en la superficie del problema, vamos a seguir reproduciendo el sistema. Y entonces ahí ya empezaron los memes y está chistoso y qué bueno que la sacaron y que hay que respetar la propiedad privada. Claro, propiedad privada personal se tiene que respetar. Una casa es una propiedad privada personal. Pero hay que ir al fondo del problema, a la raíz del problema, que es que este sistema no le está garantizando vivienda a la gente, ni a nadie prácticamente, a muy poquitas personas. Y un crédito no es que te garanticen vivienda, ojo. No, es que yo ya saqué mi casa, no, espérate, la estás pagando. No te está garantizando casa. Y te piden una serie de requisitos, juntar ciertos puntos para sacar una casa de interés social. Entonces no hay, perdón, estando un poquito ahí medio agripadón, pero el punto es ese, el punto es, a ver, ¿por qué no tenemos un sistema que garantice la vivienda? A partir de cierta edad, vamos a ser claros, puede ser a los 25 años. A mí me gustaría que sea a los 18 años, porque así la gente puede decidir en su juventud vivir de manera independiente o no, pero vamos a plantear una cierta edad donde tienes derecho a una vivienda. A la sociedad, todos aportamos para que la sociedad, todos tengan vivienda y se puedan desarrollar. A mí me parecería ese un sistema que eso ni siquiera es comunismo, ni siquiera es socialismo. Puede estar encaminado al socialismo, pero dentro de este sistema podemos garantizar eso, ¿no? Entonces, ahí yo lo voy a dejar, no me voy a alargar más con el video, solo son unas reflexiones, entiendo que este tema es mucho más complejo, pero no quería dejar de,
de tocar lo que nos estamos quedando en la superficie del problema, en burlarnos de un lado, decir está bien o está mal, hacer juicios morales y no ir al fondo del problema que es económico y que es un problema de que por un lado se está acumulando demasiada riqueza y no se sabe qué hacer con ella y surgen las crisis y hay gente, bancos teniendo miles de casas o cientos de casas y gente sin casa. Hay que repartir, efectivamente hay que repartir, pero hay que buscar un sistema que garantice la vivienda. Si no, no sirve el sistema. Así de simple. Así de simple. Bueno, chavos, ahí se los dejo. Gracias. Muy bonita tarde.